Agnes Grey, de Anne Bronte, capítulo 4. La abuela. Les ahorro a mis lectores la historia de mi alegría al regresar a casa y la felicidad que experimenté allí, disfrutando de un breve espacio de descanso y libertad en aquel lugar querido y familiar. Entre los que amaba, me amaban, y de mi tristeza al tener que decirles de nuevo un largo adiós, volví sin embargo con vigor, nada disminuido a mi trabajo, una tarea más ardua de lo que nadie se puede imaginar si no ha sentido algo parecido a la tortura de estar al mando de un grupo de rebeldes traviesos y turbulentos a lo que ni sus máximos esfuerzos logran hacer cumplir con el deber, mientras que al mismo tiempo es responsable de su conducta ante el poder mayor que le exige algo que no puede conseguirse sin la ayuda de la más potente autoridad del superior, quien se niega a prestársela o bien por la indolencia o por miedo a granjearse el desafecto de la pandilla de revoltosos. Puedo concebir pocas situaciones más vejatorias que aquella en la que por mucho tiempo que busques el éxito, por mucho que te afanes por cumplir con tu deber, tus esfuerzos son frustrados y ninguneados por tus inferiores o injustamente censurados y malinterpretados por tus superiores. No he nombrado ni la mitad de las propensiones ultrajantes de mis alumnos ni la mitad de los problemas que surgían como resultado de mis onerosas responsabilidades por temor a abusar de la paciencia del lector, cosa que quizás ya haya hecho. Pero mi propósito al escribir las últimas páginas no ha sido entretener sino beneficiar a las personas a las que pudiera afectar. Quien no tenga ningún interés en tales asuntos, sin duda se las habrá saltado tras apenas una mirada superficial y tal vez una imprecación de la prolijidad de la autora. Pero si de ellas algún padre ha recibido alguna indicación útil, o si alguna infortunada institutriz ha sacado el más ligero beneficio, estará bien recompensada por mi celo. Para evitar problemas y confusión he tomado a mis alumnos uno por uno para hablar de sus diferentes cualidades. Por eso no puedo dar una idea adecuada de lo que suponía ser atormentada por los tres a la vez, cuando, como sucedía a menudo, todos se empeñaban en ser malos y provocar a la señorita Grey y sacarla de sus casillas. A veces y tales ocasiones se me ocurría este pensamiento: si me pudieran ver ellos ahora, refiriéndome a mi familia, y la idea de la pena que sentirían por mí me hacía sentir pena de mí misma, con tal intensidad que me costó muchísimo trabajo reprimir las lágrimas, pero las reprimiría hasta que se le hubieran ido mis pequeños torturadores a tomar el postre o a la cama, mis únicas perspectivas de salvación, y entonces en la dicha de la soledad, me abandonaba al lujo de la llantina sin restricciones, pero esta era una debilidad que no me permitía con mucha frecuencia. Mis obligaciones eran demasiado numerosas y mis momentos de ocio demasiado preciosos para permitirme dedicar mucho tiempo a infructuosos lamentos. Recuerdo especialmente una tarde de viento y de nieve poco después de mi regreso en enero. Los niños habían subido después de cenar, declarando en voz alta que pensaban ser malos, y habían cumplido sobradamente su propósito, aunque yo me había quedado afónica, agotando cada músculo de la garganta con el vano intento de disuadirles de ello. Tenía a Tom inmovilizado en un rincón, de donde le dije que no saldría hasta que no hubiese completado la tarea asignada. Mientras tanto, Fanny se había apropiado de la bolsa de mis labores y estaba registrando el contenido y escupiendo dentro. Además, le dije que lo dejara, pero en vano, naturalmente. —¡Quémala, Fanny! —gritó a Tom, y ella se apresuró a obedecer la orden. Corrí al fuego para rescatarla y Tom saltó hacia la puerta. —Mary Ann tiene su escribanía por la ventana —gritó—, y mi preciosa escribanía, que contenía mis cartas y documentos, mi exigua cantidad de dinero y todos mis objetos de valor, estaba a punto de salir arrojada en una ventana del segundo piso. Fui volando al rescate. Mientras tanto Tom había salido de la habitación y corría escaleras abajo, y seguido por Fanny. Habiendo salvado mi escribanía, corrí tras ellos, con Mary Ann correteando detrás. Los tres me aludieron y salieron de la casa al jardín, donde se zambulleron en la nieve, gritando y chillando como enorme júbilo. ¿Qué debía hacer? Si lo seguía, probablemente no cogería ninguno, sino que se alejarían aún más. Si no, ¿cómo conseguir que entrasen a la casa? ¿Y qué pensarían que de mí sus padres si viesen o oyesen a sus niños alborotando sin sombreros, sin guantes y sin botas en la profunda y mullida nieve? Mientras me hallaba en la puerta con este dilema, intentando por medio de severas miradas y palabras airadas someterlos a mi voluntad, oí una voz a mis espaldas que exclamaba en tono áspero penetrante: —Señorita Grey, ¿será posible? ¿Qué diablos está usted pensando? No consigo que entren
señor, dije dándome la vuelta para ver al señor Bloomfield, con el pelo de punta y los ojos azul pálido saltándole de las órbitas. Pero insisto en que los haga entrar, gritó acercándose más con un aspecto de lo más feroz. Entonces, señor, debe hacer el favor de llamarlos usted mismo, pues a mí no me hacen caso, respondí, dando un paso hacia atrás. Entrad ahora mismo, mocosos asquerosos, os azotaré a todos. Rugió y los niños obedecieron al instante. Ya lo ve usted, obedecen a la primera, sí, cuando usted es quien habla. Y es muy extraño, ya que usted es la que los cuida, que no los controle mejor que eso. Ahí estarán subiendo a la escalera con los pies sucios de nieve. Sígalos, adecéntelos por el amor de Dios. La madre del caballero estaba alojada en la casa por aquellos días. Mientras subía la escalera y pasaba delante de la puerta del salón, tuve la satisfacción de oír arengar a la anciana señora de ese sentido, pues sólo pude distinguir las palabras más enfáticas. Santo cielo, en toda mi vida seguro que cogerán un catarro de muerte. ¿Tú crees, querida, que ella es la persona adecuada? ¿Puedes creer lo que te digo? No oí más, pero fue suficiente. La madre del señor Bloomfield había sido muy atenta y cortés conmigo. Hasta ahora me había parecido una anciana amable, bondadosa y charlatana. A menudo se acercaba a mí y charlaba conmigo a tono confidencial, moviendo la cabeza de un lado a otro y de arriba abajo, y gesticulando con las manos y los ojos, como suele hacer cierta clase de ancianas damas, aunque nunca había conocido a ninguna que manifestara hasta tal punto dicha idiosincrasia. Incluso me compadecía por los problemas que me causaban los niños y a veces expresaba, con medias frases intercaladas con cabeceos y guiños de complicidad, su sentido de conducta poco sensata de la madre, al restringir mi poder y al no apoyarme con su autoridad. Esta forma de mostrar su desaprobación no era de mi gusto. En general me negaba a hacerle caso o a entender más de lo que decía abiertamente. Por lo menos nunca pasé del reconocimiento implicado de que si las cosas estuvieran de otra forma, mi tarea sería menos difícil, y me sería más fácil guiar y educar a mis alumnos, pero ahora debía estar doblemente precavida. Hasta ahora, aunque había visto que la anciana tenía sus defectos, uno de los cuales era una propensión a proclamar sus propias perfecciones, siempre había querido perdonárselos y darle crédito por todas las virtudes que profesaba, e incluso adjudicarles otras que aún no había mencionado. La amabilidad que había sido el sustento de mi vida durante tantos años me había sido negada tan completamente en los últimos tiempos que había recibido con agradecimiento y alegría cualquier cosa parecida. No es sorprender, pues, que sintiese simpatía por una anciana señora y me alegrase cuando se acercaba o lamentase cuando se marchaba. Pero ahora las pocas palabras, por suerte o por desgracia oídas al pasar, habían revolucionado totalmente mi opinión de ella. Ahora la veía como hipócrita y mendaz, aduladora y espía de mis palabras y actos. Sin duda, me hubiera convenido seguir recibiéndola con la misma alegre sonrisa y el tono de cordialidad respetuosa de antes, pero era incapaz. Aunque hubiera querido, mis sentimientos alteraron mis modales y me hice tan fría y tímida que no podía evitar darse cuenta. Se dio cuenta de hecho y su actitud cambió también. Una reverencia ceremoniosa reemplazó los amables cabeceos. La sonrisa benevolente pasó una mirada de ferocidad de gorgona. Su locuacidad vivaz se transfirió a mí, a los queridísimos muchachos y niñas, y a quienes adulaba y consentía de forma más absurda incluso que la madre. Reconozco que este cambio me inquietó un poco. Temía las consecuencias de su desaprobación e incluso hice algunos intentos de recuperar el terreno perdido, y con más éxito aparente de lo que me esperaba. En una ocasión, y por simple cortesía, le pregunté por la tos. Su largo rostro inmediatamente se relajó con una sonrisa, y me favoreció con la historia detallada de aquel, y otros achaques seguía del relato de su piadosa resignación, contados por su habitual estilo declamatorio, imposible de reproducir por escrito. Pero hay un remedio para todo, querida, y es la resignación, irguiendo la cabeza. La resignación ante la voluntad del cielo, elevando las manos y los ojos. Siempre me había ayudado en todas mis tribulaciones, siempre. Lo hará, asintiendo con una serie de movimientos de la cabeza. Y no todo el mundo puede presumir de lo mismo, negando con la cabeza. Pero yo soy de las pías, señorita Gray, asintiendo e irguiendo significativamente la cabeza. Y gracias al cielo siempre lo he sido, asintiendo de nuevo, y me enorgullezco de ello, apretándose enfáticamente las manos y moviendo la cabeza. Con varios textos de las Sagradas Escrituras mal citados, mal aplicados y unas exclamaciones religiosas tan impregnadas del absurdo en el estilo de recitarlas y la manera de introducirlas,
ya que no en las expresiones mismas, me excusó de repetirlas. Se marchó sacudiendo la gran cabeza de muy buen humor, consigo misma al menos, y me dejó con la esperanza de que después de todo fuese más débil que perversa. En la siguiente visita que hizo Wellwood House, incluso me atreví a decirle que me alegraba de verla con tan buen aspecto. El efecto fue mágico. Las palabras que preferí en señal de cortesía fueron tomadas con gran cumplido. Se le iluminó el semblante a partir de aquel momento, se mostró por lo menos a su apariencia externa, y por lo que se veía ahora, lo que me contaban los niños, sabía que para granjearme su cordial amistad solo tenía que pronunciar una palabra de halago cuando surgiese la ocasión. Por eso iba contra mis principios, por culpa de ello la anciana dama me retiró su favor una vez más y creo que me causó grandes perjuicios en secreto. No pudo influir mucho en su nuera en mi contra, pues entre dicha señora y ella existía una clara antipatía, mostrada principalmente en su caso en difamaciones y calumnias secretas, y en el de la otra en exceso de frígida formalidad en su comportamiento. No había adulaciones salameras de la anciana que pudieran derretir el muro de hielo que la más joven interpuso entre ambas. Pero con su hijo la señora tenía más éxito. Él escuchaba todo lo que tenía ella para decir, a condición de que pudiese apaciguar su terrible genio, y no lo irritase con sus propias asperezas. Con motivos para creer que ella contribuyó considerablemente en aumentar su prejuicio contra mí, solía decirle que yo tenía abandonados a los niños, y que ni siquiera su esposa se ocupaba de ellos como debía, y que él mismo debía cuidar de ellos personalmente si no quería que se echaran a perder. Exhortando de esta manera a menudo, él se molestaba en vigilarlos desde la ventana mientras jugaban. A veces los seguía alrededor del parque y con demasiada frecuencia los sorprendía cuando chapoteaban en el pozo prohibido, hablaban con el cochero en los establos o se revolcaban en las inmundicias del corral, mientras que yo me quedaba mirándolos alelada, después de haber agotado toda mi energía en vanos intentos de alejarlos de allí. A menudo también asomaba la cabeza al aula a las horas de las comidas infantiles y los encontraba derramando la leche sobre la mesa, sobre sí mismo, metiendo los dedos en las tazas propias o ajenas, peleándose por la comida, como unos cachorros de tigre. Si yo estaba callada en aquel momento, es que hacía la vista gorda su comportamiento alborotador. Sí, como ocurría a menudo. Elevaba la voz para imponer orden, es que utilizaba excesiva violencia, y daba mal ejemplo a las niñas con semejante rudeza y tono y lenguaje. Recuerdo una tarde de primavera en la que debido a la lluvia no podían salir, pero por una asombrosa buena suerte todos habían acabado sus lecciones y a pesar de ello se habían privado de bajar corriendo a molestar a sus padres, un truco que me fastidiaba sobremanera, pero que rara vez lograba impedir en los días de lluvia, porque abajo encontraban novedad, diversiones, especialmente cuando había visita. Su madre, aunque me ordenaba que los retuviera en el aula, nunca les reprendía por salir de ella, ni se molestaba en enviarles de vuelta allí. Pero hoy parecían estar satisfechos con su paradero actual, y lo que es incluso más asombroso, parecían estar dispuestos a jugar con ellos, solos, sin depender de que yo los estuviese y sin reñir. Su ocupación era algo misteriosa. Todos estaban en cuclillas en el suelo, cerca de la ventana, con un montón de juguetes rotos y un número de huevos de ave. O mejor dicho, cáscara, pues afortunadamente el contenido había sido extraído. Habían despedazado estas cáscaras y las estaban pulverizando, pero ¿para qué propósito si no fui capaz de imaginarme? Pero ya que estaban callados y sin hacer ninguna travesura, no me importaba, y con una sensación insuscitada de descanso, estaba sentada junto al fuego, dando las últimas puntadas a un vestido para la muñeca de Marianne, con la intención de comenzar a escribir la carta a mi madre cuando hubiese acabado, pero de repente se abrió la puerta y se asomó la cabeza poco atractiva del señor Bloomfield. —¡Qué callados estáis! ¿Qué estáis haciendo? Nada malo, por lo menos pensé. Pero él no compartía mi opinión. Acercándose a la ventana, vio la ocupación de los niños. Dijo enojado: ¿Qué demonios estás haciendo? Estamos moliendo cáscaras de huevo, papá —gritó Tom—. ¿Cómo os atrevéis a hacer tal estropicio, diablillos? ¿No veis que estáis dejando cómo estáis dejando la alfombra? La alfombra era corriente de lana. Señorita Grace, ¿sabía usted lo que estaban haciendo? Sí, señor, lo sabía. Sí, lo sabía,
se había quedado ahí sentada y les ha permitido seguir sin una palabra de reproche, no creía que estuvieran haciendo nada malo. Nada malo, mira allí, mire la alfombra y verá. ¿Se ha visto algo parecido alguna vez en un hogar cristiano? No me extraña que su dormitorio sea peor que una posilga, no me extraña que sus alumnos estén peores que una piara de cerdos, no me extraña. Desde luego esto me saca de quicio, y se marchó dando un portazo al salir que hizo reír a los niños. A mí también me saca de quicio, murmuré, levantándome y agarrando el atizador, lo dirigí repetidas veces contra las brasas, removiéndolas con inusitada energía, desahogando ahí la irritación que sentía por el pretexto de atender el fuego. Después de esto, el señor Bloomfield se asomaba continuamente para ver si el aula estaba ordenada, y puesto que los niños continuamente ensuciaban el suelo con trozos de juguete, palos, guijarros, rastrojos, hojas y otras basuras que yo no podía impedir que trajeran ni obligarles a que los recogieran, los criados se negaban a ir limpiando detrás de ellos. Yo tenía que pasar una parte considerable de mis valiosos momentos de ocio de rodillas en el suelo restaurando trabajosamente el orden. Una vez les dije que no probarían la cena hasta que no hubieran recogido todo lo de la alfombra. Marianne cuando hubiese recogido el doble y Tom había de recoger el resto. Por milagroso que parezca, las niñas hicieron su parte, pero Tom estaba tan furioso que se lanzó sobre la mesa, tiró el pan y la leche por todo el suelo, pegó a sus hermanas, sacó el carbón del cubo de un puntapié, intentó volcar la mesa y las sillas, parecía dispuesto a hacer un caos con todo el contenido en la habitación, pero lo agarré y envié a Mary a buscar a mamá, sujetándolo a pesar de las patadas y puñetazos, escupetajos y gritos y maldiciones hasta que la señora Bloomfield hiciera su aparición. ¿Qué le pasa, mi niño?, preguntó. Cuando le expliqué el asunto, lo único que hizo fue llamar a la doncella para ordenar la habitación y traerle la cena al señorito Bloomfield. Ya está, dijo Tom, exultante, levantando la vista de las viandas en la boca casi demasiado llena para hablar. Ya está, señorita Gray. Ya ve que me han dado la cena a su pesar, y eso que no he recogido ni una sola cosa. La única persona en la casa que me compadecía era la niñera, pues ella había padecido aflicciones parecidas, aunque menores, puesto que no tenía la obligación de enseñarles ni ser tan responsable de la conducta de los niños. Ay, señorita Gray, me decía, tiene usted muchos problemas con estos niños. Desde luego sí que sí, Betty, y me imagino que tú sabes lo que es. Ya lo creo, pero yo no me angustio tanto como usted, y luego verá usted que yo les doy un azote a veces, y a las pequeñas les susurro bien de vez en cuando, pues no hay más remedio, como dicen. Sin embargo, eso me ha hecho perder mi puesto. De veras, Betty, he oído decir que te marchabas. Sí, señora, válgame Dios, la señora me lo advirtió hace 3 semanas. Me dijo antes de Navidad lo que pasaría si los volvía a pegar, y no pude evitar darles de ninguna manera. No sé cómo lo consigue usted, pues Marianne es muchísimo peor que sus hermanas.